Ese es mi padre. Olivia Bennet se quedó helada, en shock. La taza de té se le resbaló de las manos temblorosas y se hizo añicos en el suelo pulido. Reconoció el rostro familiar en una fotografía que colgaba con orgullo detrás del escritorio. Era el escritorio del jefe de la mafia más poderoso de Nueva Orleans. Olivia había pasado toda su infancia mirando ese rostro. Estaba en una vieja caja de madera, con fotografías que su madre guardaba escondida debajo de su cama. Siempre había creído que su padre murió en el incendio de un garaje, cuando ella solo tenía 4 años. Sin embargo, en su primer día de trabajo como asistente de servicio en la finca Caruso, vio ese mismo rostro. Estaba expuesto entre las fotografías más preciadas en la oficina privada de Vincent Caruso. Antes de que pudiera contenerse, las palabras se le escaparon en un susurro tembloroso. «Señor, ¿por qué está mi padre en esa fotografía?» La bandeja de plata temblaba violentamente en sus manos. Una taza de porcelana se deslizó y se estrelló contra la alfombra. Vincent Caruso levantó lentamente la vista de los documentos en su escritorio. Miró la fotografía. Luego miró a Olivia. Todo rastro de emoción desapareció de su rostro. «Todos fuera», ordenó. El ama de llaves, la secretaria, los guardaespaldas y el personal abandonaron la oficina de inmediato. La pesada puerta se cerró con un suave clic. Ahora, solo quedaban 3 personas en la habitación. Olivia Bennet, Vincent Caruso y el hombre que todos creían muerto desde hacía 20 años. Él seguía sonriendo desde la fotografía en la pared. La lluvia de otoño había limpiado las calles de Nueva Orleans. Dejaba los viejos robles goteando y las verjas de hierro de la finca Caruso brillando bajo el pálido cielo de la mañana. Después de casi 7 meses de solicitudes sin respuesta, entrevistas humillantes y educadas cartas de rechazo, Olivia Bennet, de 24 años, por fin había encontrado trabajo. Era una joven hermosa y de talla grande, de piel clara, suaves ojos marrones y un espeso cabello castaño. Lo llevaba recogido en un moño pulcro en la nuca. Su rostro redondo solía mostrar una calidez tranquila. Pero esa mañana el nerviosismo le tensaba los labios y hacía que sus dedos temblaran dentro de los bolsillos de su sencillo uniforme negro. La finca Caruso no se parecía a ningún lugar en el que hubiera entrado antes. Era una vasta mansión de piedra de color crema rodeada de altos muros. Tenía cámaras de seguridad, guardias armados y jardines tan perfectamente cuidados que hasta las hojas caídas parecían dispuestas a propósito. Olivia sabía que el puesto era solo de asistente de servicio. Aún así, había tratado la oferta como si alguien le hubiera entregado la llave de una nueva vida. Necesitaba el salario, pero más que eso, necesitaba una prueba de que los meses de rechazo no habían definido su valía. Nadie entraba en la casa de los Caruso por casualidad. Antes de que a Olivia se le permitiera pasar por la puerta principal, los investigadores habían examinado su historial laboral, también sus registros financieros, sus antecedentes familiares y cada dirección en la que había vivido desde la infancia. Había firmado un grueso acuerdo de confidencialidad. Y se le advirtió que los empleados solo podían entrar en las habitaciones que se les asignaran. Las reglas no la sorprendieron, porque Vincent Caruso no era simplemente un empresario adinerado. A sus 43 años, era considerado el jefe criminal más poderoso de Nueva Orleans. Aunque en los últimos 5 años había transformado casi todas las operaciones portuarias, logísticas e inmobiliarias de la familia en corporaciones legítimas, la gente lo describía como frío, decidido y casi imposible de engañar. Era alto y de complexión fuerte, con hombros anchos. Tenía el pelo negro, con algunas canas en las sienes, y un rostro de rasgos afilados que rara vez revelaba emoción. Una barba corta y bien cuidada acentuaba la severidad de su mandíbula, mientras que una fina cicatriz cerca de su ceja izquierda era el recuerdo de un intento de asesinato durante los violentos años de su juventud. Vincent trataba a los extraños con desconfianza y a los empleados con estricta justicia, pero quienes le habían servido durante más tiempo decían que la lealtad era lo único que valoraba más que el poder. Olivia llevaba menos de 3 horas en el trabajo, cuando el ama de llaves principal
Se le acercó en el pasillo de servicio. La señora Elena Graves era una mujer esbelta de unos 50 y tantos años. Tenía el pelo rubio plateado recogido en un moño severo y una postura tan erguida que parecía tallada en madera pulida. Había dirigido la casa de los Caruso durante casi 18 años. Y hablaba con la precisión controlada de alguien que había sobrevivido fijándose en todo y comentando muy poco. Puso una bandeja de plata en las manos de Olivia, comprobó la posición de la cafetera y ajustó una de las servilletas blancas menos de 1 centímetro. «El señor Caruso está trabajando en su oficina privada», dijo ella. «Ponga la bandeja en la mesa junto a su escritorio y luego váyase de inmediato. No mire sus papeles, no toque nada y no intente iniciar una conversación». Olivia asintió rápidamente, temiendo que incluso su respiración pudiera ser juzgada como demasiado ruidosa. La señora Graves la estudió un momento más antes de añadir: «Él nota la vacilación. Entre con calma, complete su tarea y salga». El pasillo que conducía a la oficina de Vincent se volvía más silencioso a cada paso. 2 guardias estaban de pie fuera de la pesada puerta de nogal. Ambos llevaban trajes oscuros y discretos auriculares. Uno de ellos era Marcus Hale, un hombre de pecho ancho de unos 30 y tantos años. Tenía el pelo negro muy corto y una nariz que claramente se había roto más de una vez. Su expresión era severa más que cruel. Examinó a Olivia con la atención distante de un hombre entrenado para identificar el peligro antes de que se moviera. Después de revisar la bandeja, abrió la puerta y le permitió acercarse. Olivia llamó 2 veces, oyó una voz profunda decir «Adelante», y entró en una habitación más grande que toda la casa de su madre. Ventanas que iban del suelo al techo daban a los jardines húmedos. Estanterías de libros encuadernados en cuero cubrían una pared, y un amplio escritorio oscuro se alzaba cerca del centro, bajo el brillo apagado de lámparas de latón. Vincent Caruso estaba sentado detrás de él, con una camisa de vestir blanca y las mangas arremangadas hasta los antebrazos. Leía una pila de documentos mientras su secretaria estaba de pie cerca. No miró a Olivia cuando entró, y por un segundo de alivio, ella creyó que podría dejar el café y escapar sin incidentes. Entonces, se fijó en las fotografías de la pared detrás de él. Habían sido dispuestas como una historia visual de la familia Caruso. Empezaban con retratos granulados en blanco y negro de severos inmigrantes sicilianos, y continuaban a través de décadas de barcos, almacenes, ceremonias de inauguración y reuniones familiares formales. La mirada de Olivia se deslizó por ella sin intención, hasta que llegó a la fotografía del centro. 2 jóvenes estaban de pie junto a un buque de carga. Tenían las mangas arremangadas y sus expresiones eran de agotamiento pero de triunfo. Uno era inconfundiblemente Vincent Caruso, de quizás 21 o 22 años. Su rostro era más delgado y más abiertamente desafiante que ahora. El otro hombre tenía el pelo castaño claro, ojos amables y una media sonrisa torcida que Olivia conocía mejor que su propio reflejo. Había visto ese rostro en las viejas fotografías que su madre guardaba en una caja de madera debajo de su cama. Había trazado esos rasgos con las yemas de sus dedos cuando era niña. Se preguntaba si había heredado sus ojos o la forma de su boca. Su madre siempre había dicho que se llamaba Michael Bennett, y que había muerto en el incendio de un garaje cuando Olivia tenía 4 años. La bandeja empezó a temblar. Olivia intentó apretarla con más fuerza, pero la taza de porcelana se deslizó por la superficie de plata. Cayó sobre la gruesa alfombra con un golpe sordo. La cabeza de Vincent se levantó al instante. Sus ojos oscuros se agudizaron, mientras la secretaria se giraba sorprendida, y Marcus entraba por la puerta. Olivia apenas se dio cuenta de ellos. Todo su cuerpo se había quedado frío, y la habitación parecía inclinarse alrededor de la fotografía. Miró fijamente al hombre junto al joven Vincent, buscando alguna diferencia que probara que estaba equivocada. Pero no había ninguna. El mismo pliegue estrecho junto a su boca aparecía en cada fotografía que su madre había guardado durante 20 años. «Señor», susurró, aunque la palabra casi no le salía de la garganta. La expresión de Vincent cambió cuando siguió su mirada hacia la pared. Olivia levantó una mano temblorosa hacia la fotografía y preguntó:
«Señor, ¿por qué está mi padre en esa fotografía?» El silencio se apoderó de la oficina. Vincent no respondió de inmediato, y esa vacilación asustó a Olivia más de lo que lo habría hecho la ira. Estudió su rostro con una concentración inquietante, como si comparara sus rasgos con un recuerdo que había enterrado hacía mucho tiempo. Luego, pulsó un botón en el intercomunicador junto a su escritorio. «Todos fuera», ordenó. Su secretaria, una mujer serena de pelo oscuro de unos 40 años, recogió sus papeles sin hacer preguntas. La señora Graves apareció en la puerta. Vio la taza rota y pareció dispuesta a intervenir, pero Vincent repitió la orden. Marcus cerró la puerta tras ellos, dejando a Olivia a solas con el hombre más temido de Nueva Orleans, y con la imagen del padre por el que había guardado luto desde la infancia. Vincent se levantó lentamente de su silla. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó. «Olivia Bennet», respondió ella. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. «El nombre completo de tu padre». Olivia tragó saliva. «Michael Bennet». Durante varios segundos, Vincent permaneció completamente inmóvil. Luego, se dirigió a una sección de la pared que Olivia había supuesto que era solo un panel decorativo. Presionó su pulgar contra un escáner oculto. Se abrió una estrecha puerta de acero, revelando una caja fuerte construida en la piedra. De su interior, sacó un grueso expediente cubierto de polvo. Sus bordes estaban gastados por años de manipulación. Lo colocó sobre el escritorio entre ellos. Olivia pudo ver el nombre de su padre escrito a máquina en la portada. Vincent apoyó ambas manos en la madera pulida y la miró con una expresión que ya no era fría, sino cargada de peso. «Michael Bennet no era un mecánico», dijo él. «Fue el hombre que me ayudó a construir el Imperio Caruso». Explicó que más de 20 años antes, Michael había sido su amigo más cercano y su socio de mayor confianza. Durante el brutal conflicto entre familias rivales, Michael había diseñado una red de transporte oculta. Mantuvo los suministros de los Caruso en movimiento cuando las carreteras, los muelles y los almacenes estaban siendo vigilados. Le había salvado la vida a Vincent más de una vez, no con una pistola, sino con inteligencia, paciencia y lealtad absoluta. Luego, sin previo aviso, Michael había desaparecido. Vincent había buscado durante meses, interrogado a informantes, pagado a investigadores y enviado hombres por toda Luisiana, pero nunca se encontró rastro de él. Finalmente, incluso Vincent se vio obligado a aceptar que Michael estaba muerto. Su mirada se desvió hacia la vieja fotografía antes de volver a Olivia. «Pero hace 6 meses», dijo en voz baja, «empecé a recibir cartas». Abrió el polvoriento expediente y reveló una pila de sobres. Cada uno estaba firmado con el mismo nombre que Olivia había llevado toda su vida. Todos ellos estaban firmados por Michael Bennet. Los sobres estaban abiertos sobre el escritorio de Vincent Caruso. Cada uno llevaba la misma firma cuidadosa, Michael Bennet. Olivia permanecía inmóvil al otro lado de la habitación. No podía conciliar al padre por el que había guardado luto con el hombre que Vincent describía como un estratega, un socio y el arquitecto de un imperio. Su madre siempre había hablado de Michael como un mecánico amable que llegaba a casa oliendo a aceite y metal, un hombre trabajador cuya vida había terminado en un incendio accidental. Sin embargo, la fotografía descolorida detrás de Vincent mostraba a alguien completamente diferente. Un joven seguro de sí mismo de pie junto al futuro gobernante de Nueva Orleans, como si hubieran enfrentado el mundo juntos. Vincent observó a Olivia luchar con la revelación, pero no intentó suavizarla con consuelos vacíos. Sabía que las medias verdades ya habían moldeado demasiado su vida. Después de recoger las cartas y devolverlas al polvoriento expediente, le dijo que eran registros que necesitaba ver antes de decidir qué creer. Luego la sacó de la oficina, pasando junto a los guardias silenciosos. La llevó por un pasillo privado reservado para los miembros de la familia Caruso. Entraron en un viejo ascensor de servicio escondido detrás de un panel de madera tallada cerca de la biblioteca. Vincent presionó su pulgar contra un lector biométrico. El ascensor descendió por debajo del piso principal con un bajo zumbido mecánico. Cuanto más bajaban, más frío se volvía el aire. Y Olivia sintió el peso de la mansión sobre ellos, presionando como una tumba sellada.
Cuando las puertas se abrieron, entraron en un pasillo subterráneo reforzado, iluminado por estrechas luces blancas. Al final, había una puerta de acero custodiada por dos hombres que Olivia no había visto arriba. Vincent explicó que la cámara que había detrás contenía contratos, libros de contabilidad, informes de inteligencia y registros familiares privados. Se remontaban a más de 60 años. Muy pocas personas sabían que la habitación existía. Y incluso los miembros del consejo familiar solo podían entrar con su autorización. Olivia comprendió entonces que Vincent no le estaba mostrando simplemente viejos documentos. Le estaba abriendo una parte del imperio Caruso que había sido deliberadamente ocultada al mundo. La sala de archivos era más grande de lo que esperaba. Tenía filas de gabinetes cerrados con llave, estanterías con clima controlado y largas mesas bajo lámparas suspendidas. Vincent sacó una caja de almacenamiento negra marcada con el nombre de Michael Bennett. La llevó a la mesa más cercana. Dentro había fotografías, documentos legales, títulos de propiedad, acuerdos corporativos y cuadernos manuscritos llenos de mapas y cálculos. Olivia pasó las páginas lentamente, reconociendo la misma escritura precisa que aparecía en las viejas tarjetas de cumpleaños que su madre había conservado. Vincent le mostró los primeros planes de logística dibujados por Michael. Incluían rutas que conectaban almacenes, depósitos de trenes, muelles privados y empresas de camiones por toda Luisiana. Algunos de los planes estaban fechados antes de que Olivia naciera. Otros habían sido revisados durante el periodo en que Vincent comenzó a alejar a la familia de las operaciones ilegales. Michael no solo había ayudado a Vincent a sobrevivir a una guerra de bandas, había creado la estructura comercial que más tarde permitió que el nombre Caruso se volviera legítimo. Él creía que el poder que no podía sobrevivir a la luz del día era temporal, dijo Vincent. Quería que tuviéramos empresas reales, que empleáramos a gente real y que dejáramos algo que nuestros hijos no tuvieran que ocultar. Las manos de Olivia temblaron cuando Vincent le puso delante un acuerdo de sociedad firmado. El documento identificaba a Michael Bennett como cofundador legal de Caruso Maritime and Logistics Holdings, la corporación de la que había surgido gran parte del imperio moderno. Su participación estaba claramente establecida en un 40%. Vincent controlaba el 60% restante, pero varias cláusulas requerían que ambos hombres aprobaran los principales cambios estructurales, las transferencias de activos y la venta de propiedades estratégicas. Olivia leyó el porcentaje 2 veces, esperando haberlo entendido mal. Sabía lo suficiente sobre las empresas Caruso para comprender su tamaño. Aún así, Vincent tuvo que explicarle la implicación completa. Las acciones de Michael, incluido su valor acumulado, valían ahora varios miles de millones de dólares. Si hubiera muerto, esas acciones deberían haber pasado a sus herederos legales. Si estaba vivo, nadie tenía la autoridad para moverlas, ocultarlas o beneficiarse de ellas sin su consentimiento. Vincent abrió otro conjunto de archivos, y la historia se volvió más oscura. Los beneficios generados durante 2 décadas por la participación de Michael no habían desaparecido de los libros de la empresa. Habían sido redirigidos a través de acuerdos de consultoría, empresas de desarrollo, grupos de inversión en el extranjero y compañías inmobiliarias que solo existían en el papel. Cada transacción parecía lo suficientemente pequeña como para evitar sospechas inmediatas, pero juntas formaban un sistema deliberado de robo. Algunas empresas estaban registradas en Delaware, otras en Panamá, las Islas Caimán y varias jurisdicciones europeas donde los registros de propiedad habían sido difíciles de rastrear. Vincent admitió que había creído que los activos de Michael se estaban conservando en cuentas protegidas. Mientras tanto, los abogados intentaban establecer si estaba legalmente muerto. La documentación llevaba sellos y firmas válidos, y las transferencias habían sido aprobadas por personas en las que Vincent confiaba. Solo después de recibir las cartas recientes, había ordenado una revisión forense completa. Esa investigación había revelado que alguien había pasado 20 años drenando lentamente la fortuna de un hombre desaparecido. La puerta de acero se abrió y el investigador jefe de Vincent entró. Llevaba un maletín de cuero y una tableta. Daniel Mercer tenía 48 años.
Era delgado y alto, con el pelo gris muy corto. Tenía una estrecha cicatriz en la barbilla y unos ojos azules vigilantes que parecían medir a cada persona antes de hablar. Había sido analista federal de delitos financieros, pero después de exponer la corrupción dentro de su propia unidad, fue forzado a jubilarse en circunstancias que Vincent consideraba sospechosas. La traición había hecho a Daniel cauteloso, metódico y profundamente intolerante con las explicaciones convenientes. Había trabajado para Vincent durante 9 años y era uno de los pocos hombres de confianza para investigar a los miembros del consejo familiar. Daniel saludó a Olivia con un gesto respetuoso, pero su expresión no reveló sorpresa por su presencia. Vincent ya le había indicado que no se le ocultaría nada relacionado con Michael Bennett. Daniel extendió una serie de gráficos de propiedad sobre la mesa. Explicó que su equipo había seguido los beneficios robados a través de docenas de empresas fantasma, contratos de asesoría falsos y fideicomisos privados. Varios rastros terminaban en intermediarios, pero 3 rutas financieras distintas convergían en el mismo beneficiario. Daniel señaló el centro del diagrama, donde un nombre aparecía dentro de un círculo rojo: Anthony Russo. Olivia había oído el nombre antes, aunque solo en noticias sobre galas benéficas, inversiones portuarias y donaciones políticas. Anthony tenía 55 años. Era un hombre alto y de hombros anchos, con el pelo plateado, piel olivácea y una barba impecablemente recortada. Le daba la apariencia pulida de un diplomático europeo. Hablaba en voz baja, vestía de forma conservadora y se había ganado la reputación de resolver conflictos sin levantar la voz. Antes de que Michael desapareciera, Anthony había sido su asesor más cercano. Se encargaba de las negociaciones legales y las estructuras financieras, mientras Michael se centraba en los sistemas de transporte. Después de la desaparición, Anthony ascendió de forma constante en la jerarquía de los Caruso, hasta que se convirtió en el miembro más influyente del consejo familiar. Más preocupante aún, se había convertido en el asesor de mayor confianza de Vincent. Durante los años en que el dolor y la guerra habían hecho que Vincent desconfiara de casi todo el mundo. Olivia miró a Vincent y vio algo más frío que la ira pasar por su rostro. Anthony había asistido a funerales familiares, negociado acuerdos de paz y estado junto a Vincent en cada etapa importante de la legalización del imperio. Había hablado repetidamente de Michael con respeto, a veces incluso describiéndolo como un hermano. Vincent admitió que Anthony había sido el hombre que sugirió por primera vez que Michael había sido asesinado por una organización rival. También había supervisado la búsqueda, seleccionado a los investigadores y gestionado la protección legal de las acciones de Michael. Por lo tanto, cada sistema que debería haber defendido los intereses de Michael había sido controlado por la misma persona que finalmente se benefició de su desaparición. Daniel advirtió que las pruebas financieras eran contundentes, pero aún no suficientes para explicar qué le había sucedido a Michael. Las cartas sugerían que había sobrevivido, pero ninguna contenía una dirección de remitente, un número de teléfono o una ubicación. Cada una había sido enviada desde una ciudad diferente. Daniel colocó la tableta sobre la mesa y abrió una carpeta con imágenes de vigilancia. Sus investigadores habían obtenido grabaciones de cámaras de oficinas de correos y centros de envío relacionados con los sobres. Las fotografías eran granuladas y varias mostraban solo a un hombre de perfil bajo, una gorra o capucha. Parecía tener más de 60 años. Era delgado y ligeramente encorvado. Tenía el pelo blanco y un rostro curtido marcado por profundas arrugas. Olivia lo miró fijamente, buscando al joven de la fotografía. Pero 20 años de edad y dificultades habían alterado casi todo. No podía decir honestamente que reconociera su nariz, su boca o la forma de sus ojos. Entonces Daniel reprodujo un breve videoclip. El anciano estaba de pie cerca de un mostrador mientras esperaba para comprar sellos. Y mientras el empleado examinaba un sobre, levantó 2 dedos hacia su sien derecha y los mantuvo allí durante varios segundos. Olivia dejó de respirar. Había visto ese gesto miles de veces, aunque nunca en su padre. Su madre lo hacía cada vez que se concentraba, especialmente al calcular facturas,
recordar un nombre olvidado o decidir si revelar algo doloroso. De niña, Olivia había copiado el hábito sin entender de dónde venía. Vio el video de nuevo y sintió una terrible certeza instalarse en su interior. Vincent notó el cambio en su expresión y le preguntó qué había visto. Olivia le explicó el gesto, con la voz apenas un susurro. Daniel preguntó de inmediato si la esposa de Michael había mencionado alguna vez recibir comunicación secreta, pero Olivia no pudo responder. Se dio cuenta de que casi todo lo que sabía sobre su padre provenía de una mujer que ahora se había demostrado que había ocultado al menos parte de la verdad. Vincent cerró el expediente y le dijo a Olivia que debía irse a casa. No le ordenó que interrogara a su madre, ni sugirió amenazas o presiones. Simplemente dijo que una mujer solo podía llevar una mentira durante 20 años si creía que la verdad era más peligrosa. Olivia le preguntó si creía que su madre había sabido todo el tiempo que Michael estaba vivo. Vincent respondió que no lo sabía, pero que la respuesta ya no podía esperar. Imprimió una de las imágenes de vigilancia más claras y la metió en un sobre con una copia de la vieja fotografía de su oficina. Antes de que Olivia se fuera, le advirtió que no llamara a nadie, que no mencionara a Anthony Russo, ni que discutiera lo que había visto con nadie más que su madre. Hasta que entendieran quién había controlado a Michael y por qué. Incluso un mensaje descuidado podría poner a ambas mujeres en peligro. Esa noche, Olivia condujo por calles oscurecidas por la lluvia hasta la modesta casa donde había crecido. Su madre, Margaret Bennett, tenía 52 años. Era una mujer pequeña y de piel clara, con el pelo castaño rojizo desvaído, ojos verdes cansados y manos ásperas por décadas de trabajo de costura. Siempre había parecido una mujer amable pero ansiosa, del tipo que revisaba las cerraduras 2 veces y mantenía las cortinas cerradas después del atardecer. Olivia había creído una vez que esos hábitos provenían del dolor y las dificultades económicas. Ahora parecían miedo. Margaret estaba preparando té cuando Olivia entró, pero en el momento en que vio el rostro de su hija, dejó la tetera sin decir nada. Olivia sacó las 2 fotografías del sobre y las puso sobre la mesa de la cocina. Margaret miró primero la vieja foto de Michael de pie junto a Vincent Caruso. El color desapareció de su rostro. Sus dedos se movieron automáticamente hacia su sien, tocando el mismo lugar que el anciano había tocado en el video. Olivia le mostró entonces la imagen de vigilancia. Durante un largo rato, Margaret permaneció en silencio. Sus labios temblaban mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Se tapó la boca con ambas manos, pero el sollozo se le escapó de todos modos. Olivia quería exigir respuestas, pero la visión de su madre derrumbándose en una silla la detuvo. Cualquiera que fuera el secreto que Margaret había guardado, no la había protegido del dolor. La había aprisionado en él. «Mamá», dijo Olivia, sentándose frente a ella, «necesito la verdad». Margaret bajó las manos y miró a la hija que había pasado 2 décadas tratando de proteger. Su rostro pareció envejecer bajo la luz de la cocina, mientras la fuerza abandonaba sus hombros. Tocó la fotografía de Michael con un dedo tembloroso y empezó a llorar abiertamente. Cuando finalmente habló, las palabras estaban rotas por la culpa y el terror. «Tu padre», susurró. «Tu padre nunca murió». Margaret Bennett permaneció sentada en la mesa de la cocina. Miraba las 2 fotografías como si hubieran abierto de golpe una puerta que había pasado 20 años tratando de mantener sellada. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas, pero dentro de la pequeña casa, el silencio se sentía más pesado que cualquier tormenta. Olivia observó las manos de su madre temblar en el borde de la mesa. Se dio cuenta de que el miedo había moldeado casi todos los hábitos de la mujer que la había criado. Las puertas cerradas con llave, las cortinas corridas, la negativa a hablar de Michael y las miradas nerviosas cada vez que un coche desconocido disminuía la velocidad afuera. No eran los comportamientos de una viuda afligida, eran los instintos de alguien que creía que todavía la estaban vigilando. Olivia quería estar enfadada, y en parte lo estaba. Pero la expresión en el rostro de Margaret no era la de una mentirosa atrapada en un engaño. Era el rostro de Margaret Bennett. Permaneció sentada en la mesa de la cocina. Miraba las 2 fotografías como si hubieran abierto de golpe una puerta que había pasado 20 años tratando de mantener sellada.
La lluvia golpeaba suavemente las ventanas, pero dentro de la pequeña casa, el silencio se sentía más pesado que cualquier tormenta. Olivia observó las manos de su madre temblar en el borde de la mesa y se dio cuenta de que el miedo había moldeado casi todos los hábitos de la mujer que la había criado. Las puertas cerradas con llave, las cortinas corridas, la negativa a hablar de Michael y las miradas nerviosas cada vez que un coche desconocido disminuía la velocidad afuera. No eran los comportamientos de una viuda afligida. Eran los instintos de alguien que creía que todavía la estaban vigilando. Olivia quería estar enfadada, y en parte lo estaba. Pero la expresión en el rostro de Margaret no era la de una mentirosa atrapada en un engaño. Era el rostro de una mujer que había sobrevivido, enterrando la verdad tan profundamente, que decirla en voz alta se sentía como invitar a la muerte a volver a la habitación. Margaret comenzó con la noche en que Michael desapareció. Olivia tenía 4 años y dormía en un pequeño dormitorio al fondo de la casa. Mientras tanto, sus padres discutían en voz baja en la cocina. Michael tenía 37 años entonces. Era un hombre alto y delgado, de pelo castaño claro, pacientes ojos grises y la costumbre de escuchar más tiempo que nadie en la habitación. No era físicamente intimidante, pero su tranquila inteligencia incomodaba a los hombres poderosos, porque notaba patrones que ellos preferían ocultar. Esa noche, había llegado a casa pálido e inquieto, sin maletín y con el mismo traje oscuro que usaba para las reuniones con la cúpula de los Caruso. Le dijo a Margaret que alguien dentro de la organización había empezado a mover dinero a través de empresas falsas y a falsificar documentos de propiedad. Creía que el plan iba más allá del robo y tenía la intención de advertir a Vincent a la mañana siguiente. Antes de que pudiera irse de nuevo, 3 coches negros se detuvieron frente a la casa. Anthony Russo entró primero. A los 35 años, ya poseía la confianza pulida que más tarde lo convirtió en uno de los hombres más respetados de Nueva Orleans. Era alto, de pecho ancho e impecablemente vestido. Tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás y una expresión que rara vez cambiaba, incluso cuando amenazaba a alguien. 2 hombres armados lo siguieron adentro, ambos silenciosos y sin sonreír. Anthony no gritó, no rompió muebles ni golpeó a Michael. Según Margaret, esa contención lo hacía más aterrador. Se sentó a la mesa de la cocina, se quitó los guantes y explicó que Michael había descubierto información que nunca debió ver. Si Michael desaparecía en silencio, a Margaret y a Olivia se les permitiría vivir. Si contactaba a Vincent, a la policía o a cualquier otro aliado, su esposa e hija morirían antes de que él tuviera tiempo de salvarlas. Michael se negó al principio. Le dijo a Anthony que Vincent nunca permitiría tal traición y que la familia Caruso cazaría a cada hombre responsable. Anthony solo sonrió y reveló que la investigación sobre la desaparición de Michael ya estaba preparada. Falsos testigos afirmarían que se había reunido en secreto con rivales. Los registros financieros sugerirían que había robado dinero. Se encontraría un vehículo quemado cerca de un garaje abandonado, y quedarían suficientes pruebas para convencer a todos de que Michael había muerto o huido después de traicionar a la familia. Anthony no había venido a negociar. Había venido a demostrar que cada posible respuesta ya había sido anticipada. Cuando uno de los hombres armados se dirigió hacia el dormitorio de Olivia, Michael finalmente se quebró. Aceptó irse, pero solo después de que Anthony prometiera que Margaret y Olivia nunca serían lastimadas. La voz de Margaret falló cuando describió la última vez que vio a su esposo. Michael se arrodilló junto a la cama de Olivia mientras ella dormía, le tocó el pelo y susurró algo que Margaret no pudo oír. Luego regresó a la cocina y le puso su anillo de bodas en la palma de la mano a Margaret. Le dijo que no lo buscara y que no confiara en nadie que afirmara traer un mensaje de Vincent. Antes de salir, miró hacia atrás una vez, y Margaret entendió que él creía que estaba sacrificando el resto de su vida por las de ellas. Los coches desaparecieron antes del amanecer. Por la mañana, Michael Bennett había sido borrado de su casa, de su empresa y de todo registro oficial que lo conectara con el Imperio Caruso. Anthony regresó 3 días después sin sus hombres. Llevaba documentos que informaban que un incendio había destruido un pequeño grupo.
Le dijo que no lo buscara y que no confiara en nadie que afirmara traer un mensaje de Vincent. Antes de salir, miró hacia atrás una vez, y Margaret entendió que él creía que estaba sacrificando el resto de su vida por las de ellas. Los coches desaparecieron antes del amanecer. Por la mañana, Michael Bennett había sido borrado de su casa, de su empresa y de todo registro oficial que lo conectara con el Imperio Caruso. Anthony regresó 3 días después sin sus hombres. Llevaba documentos que informaban que un incendio había destruido un pequeño garaje fuera de la ciudad, y que se habían encontrado restos humanos en el interior. El cuerpo estaba demasiado quemado para una identificación ordinaria, pero Anthony afirmó que las pruebas eran suficientes. Advirtió a Margaret que la historia oficial sería simple. Michael Bennett, un mecánico con problemas financieros, había muerto en un incendio accidental. Ella debía repetir esa versión a parientes, vecinos, escuelas y finalmente a Olivia. Si Michael alguna vez intentaba contactarla, Margaret debía informarlo de inmediato. Si no lo hacía, dijo Anthony, tanto la madre como la hija desaparecerían tan completamente que nadie sabría dónde buscar. Margaret había pasado los siguientes 20 años esperando que la amenaza se hiciera realidad. Olivia escuchó sin interrumpir, aunque cada revelación cambiaba la forma de su infancia. Recordaba haber preguntado por qué no había habido funeral y que le dijeran que los restos estaban demasiado dañados. Recordaba a su madre rechazando el dinero del seguro porque el papeleo la asustaba. Lo más doloroso fue recordar las noches en que Margaret se había sentado junto a su cama. Y describía a Michael como un mecánico amable que amaba los motores y los desayunos de los domingos. Ninguno de esos recuerdos había sido del todo falso. Michael había reparado coches cuando era joven y había amado a su hija. Pero Margaret había reducido una vida extraordinaria a una historia inofensiva. Porque los hombres inofensivos no atraen enemigos. Cuando Olivia finalmente preguntó si Michael la había contactado alguna vez, Margaret negó con la cabeza. Ni una sola vez en 20 años había recibido una llamada, una carta o una señal. Había creído que estaba muerto o que había permanecido en silencio para mantenerlas a salvo. A medianoche, Vincent sabía todo lo que Margaret había confesado. Olivia lo llamó desde la cocina usando el número seguro que él le había dado, y él escuchó sin interrupción. En una hora, Daniel Mercer comenzó a reconstruir los movimientos de Anthony Russo durante los meses previos a la desaparición de Michael. La investigación se amplió más allá de los beneficios robados. Incluyó compras de propiedades, nombramientos legales, cuentas en el extranjero y comunicaciones con funcionarios públicos. Vincent autorizó el acceso a registros familiares sellados y a viejos archivos financieros que nadie había revisado en décadas. Lo que surgió no fue un crimen improvisado después de la desaparición de Michael. Fue un plan construido pacientemente de antemano. Anthony había creado empresas fantasmas semanas antes. Había contratado abogados con anticipos falsos, abierto cuentas en el extranjero a través de intermediarios y sobornado a funcionarios capaces de validar documentos fraudulentos. Varios jueces habían aprobado transferencias de propiedad sin la debida revisión. Un excapitán de policía había enterrado preguntas sobre el vehículo quemado. 2 contables habían certificado firmas falsificadas, mientras que un médico privado había proporcionado declaraciones completas sobre el estado mental de Michael. Algunas de esas personas ya estaban muertas, pero otras seguían vivas y disfrutando de una riqueza que no podía explicarse con sus salarios. Daniel rastreó un pago hasta un empleado jubilado que había ingresado recientemente en una residencia de ancianos fuera de Baton Rouge. Después de ser confrontado con los registros de transferencia originales, el hombre admitió que Anthony le había ordenado registrar una propiedad remota bajo un nombre corporativo falso. La propiedad se encontraba en lo profundo de los humedales de Luisiana. Solo se podía acceder por un camino estrecho y un muelle privado. Oficialmente, pertenecía a una empresa que nunca había realizado negocios. En realidad, se habían enviado allí guardias, entregas de alimentos, suministros médicos y pagos de mantenimiento durante casi 20 años. Las imágenes de satélite revelaron una cabaña de madera escondida entre cipreses y aguas oscuras.
El edificio se alzaba sobre cimientos elevados sobre el pantano. Estaba rodeado de densos juncos y kilómetros de terreno difícil. El equipo de Daniel identificó guardias rotativos conectados a la red de seguridad privada de Anthony. Un ex empleado, asustado por la investigación financiera, finalmente confirmó que un hombre mayor había sido mantenido allí bajo supervisión constante. Al prisionero se le permitía caminar afuera, leer periódicos y ocasionalmente viajar bajo vigilancia, pero nunca se le permitía acercarse a un teléfono o hablar libremente con extraños. Anthony no había matado a Michael porque todavía necesitaba sus firmas y conocimientos técnicos para mantener el control de ciertos activos. La muerte habría desencadenado reclamaciones de herencia y escrutinio legal. Un prisionero vivo, aislado y temeroso por su familia, era mucho más útil. Las cartas solo habían sido posibles 6 meses antes. Uno de los guardias de Michael de toda la vida había sufrido un derrame cerebral, y el reemplazo era más joven, descuidado y dispuesto a aceptar sobornos. Durante los viajes supervisados para citas médicas, Michael había logrado escabullirse durante varios minutos cada vez. Enviaba cartas desde diferentes ciudades para que Anthony no identificara de inmediato la ubicación de la cabaña. Los mensajes eran vagos porque Michael asumía que podían ser abiertos. Pero cada uno contenía referencias que solo Vincent entendería. No había estado pidiendo dinero. Había estado demostrando que seguía vivo y esperando que su viejo amigo reconociera el patrón. Antes del amanecer, Vincent estaba en la sala de archivos subterránea. Tenía las fotografías, los registros financieros y las imágenes de satélite extendidas sobre la mesa. La frialdad controlada, que usualmente lo definía, se había endurecido en algo más personal. Michael había pasado 20 años solo porque Anthony había manipulado la confianza de Vincent, y había convertido el imperio Caruso en el instrumento de su encarcelamiento. Vincent podría haber delegado el rescate a Daniel o enviado hombres armados por delante, pero se negó. Michael una vez arriesgó todo para protegerlo, y Vincent no se quedaría a salvo detrás de un escritorio mientras otros traían a su amigo a casa. Ordenó a Marcus Hale que reuniera a los guardias más leales, que preparara vehículos blindados y evitara a todos los equipos de seguridad conectados al consejo familiar. Al amanecer, el convoy estaba listo. Vincent cerró el expediente de Michael, miró una vez la vieja fotografía de los dos jóvenes junto al barco e hizo su decisión. Lideraría el rescate él mismo. Las primeras luces del alba apenas llegaban a los humedales de Luisiana. Un convoy de vehículos todoterreno blindados negros abandonó la carretera pavimentada. Desapareció en un estrecho camino de grava rodeado de interminables cipreses. Una espesa niebla matutina flotaba sobre el agua oscura, tragándose todos los sonidos, excepto el lento zumbido de potentes motores. El musgo español colgaba de ramas antiguas como cortinas grises, y cada pocos cientos de metros, otro tramo de pantano aparecía bajo la oscuridad que se desvanecía. Vincent Caruso estaba sentado en silencio en el vehículo principal. Estudiaba por última vez las fotografías de satélite extendidas sobre su regazo. Su expresión permanecía tranquila, pero cada hombre que viajaba con él entendía que esta misión era diferente a cualquier operación que hubieran emprendido. Vincent había sobrevivido a guerras de bandas, intentos de asesinato e investigaciones federales sin permitir que la emoción nublara su juicio. Hoy era diferente. 20 años antes, no había logrado salvar al amigo más cercano que había conocido. No tenía intención de fallar 2 veces. Olivia viajaba en el segundo vehículo junto a Daniel Mercer. Había dormido menos de 1 hora desde que supo la verdad de su madre. Sin embargo, el agotamiento no podía superar la anticipación que crecía en su pecho. No dejaba de mirar por la ventana salpicada de lluvia los interminables pantanos. Se preguntaba si su padre había visto los mismos árboles durante 20 años, creyendo que nunca volvería a ver a su familia. Daniel explicó en voz baja la última información de inteligencia recopilada durante la noche. La cabaña seguía ocupada. Se habían identificado 4 guardias armados fuera de la propiedad, y el propio Anthony Russo había llegado inesperadamente menos de 30 minutos antes.
Esa información confirmaba la sospecha de Vincent de que Anthony se había dado cuenta de que su secreto comenzaba a desmoronarse. Si obligaban a Michael a firmar los documentos de propiedad restantes antes de que alguien llegara a él, desenredar las consecuencias legales sería mucho más complicado. Incluso si Anthony fuera expuesto más tarde. Escondida entre imponentes cipreses se alzaba una cabaña de madera desgastada. Estaba elevada sobre el pantano sobre gruesas vigas de soporte. Sus paredes descoloridas y su techo de hojalata oxidado la hacían parecer un albergue de pesca abandonado, pero las apariencias engañaban. Se habían escondido cámaras bajo la línea del techo. Sensores de movimiento rodeaban el paseo de madera y hombres armados patrullaban el perímetro con disciplina practicada. Dentro de la cabaña, Anthony Russo estaba sentado cómodamente en una mesa de madera, como si estuviera llevando a cabo una reunión de negocios ordinaria, en lugar de concluir un crimen que había durado 2 décadas. A los 55 años, todavía se comportaba con una compostura perfecta. Su caro traje de color carbón permanecía impecable a pesar del aire húmedo. Su pelo plateado estaba cuidadosamente peinado hacia atrás y su voz mesurada nunca se elevaba por encima de una conversación educada. Frente a él estaba sentado Michael Bennett. El tiempo había transformado al enérgico joven estratega de la fotografía en un hombre delgado y de pelo plateado. Tenía profundas arrugas talladas en su rostro y una barba gris completa que no había ocultado del todo la amabilidad familiar en sus ojos. Años de aislamiento habían debilitado su cuerpo, pero no habían extinguido la tranquila inteligencia que una vez ayudó a construir el imperio Caruso. Anthony deslizó una carpeta de cuero sobre la mesa y cruzó las manos pacientemente. Habló con la confianza de alguien que creía que todos los resultados posibles ya estaban controlados. Explicó que tenía la intención de retirarse de los negocios públicos en un año, y quería que todos los asuntos de propiedad restantes se resolvieran permanentemente antes de dejar el consejo familiar. Los documentos transferían todos los derechos restantes conectados a las acciones, fideicomisos y autoridad de voto de Michael Bennett a corporaciones que Anthony controlaba en secreto. «Firma estos papeles», dijo Anthony con calma, «y tu esposa e hija seguirán viviendo vidas pacíficas. Si te niegas, después de 20 años de protección, los accidentes podrían finalmente empezar a ocurrirle a la gente que amas». Michael miró los papeles sin alcanzar el bolígrafo. Había soportado innumerables amenazas a lo largo de los años, pero oír a Anthony pronunciar el nombre de Olivia una vez más le recordó que su silencio nunca había sido por miedo a sí mismo. Siempre había sido para proteger a su familia. Afuera, el convoy de Vincent se detuvo a varios cientos de metros de la propiedad. Marcus Hale dividió al equipo de seguridad en grupos separados que rodearon silenciosamente la cabaña a través del pantano. Daniel confirmó por radio encriptada que todas las rutas de escape habían sido cubiertas. Vincent miró a Olivia antes de que nadie se moviera. «Ha esperado 20 años para ver a su familia», dijo en voz baja. «Su hija debería ser la primera cara que vea». El corazón de Olivia latía tan fuerte que apenas oyó el resto de las instrucciones. Subió al estrecho pasillo de madera que conducía a la cabaña. Mientras tanto, Vincent y los demás permanecían a varios metros de distancia. Los guardias apostados afuera ya habían sido desarmados silenciosamente por los hombres de Marcus sin disparar un solo tiro, dejando la entrada principal inesperadamente desprotegida. Olivia empujó lentamente la desgastada puerta de madera. Las bisagras crujieron suavemente, haciendo que todos dentro miraran hacia la entrada. Anthony frunció el ceño con irritación, asumiendo que uno de sus guardias había regresado. Michael se giró mucho más lentamente. Sus cansados ojos grises se posaron en la joven que estaba en la puerta. Durante varios segundos interminables, ninguno de los dos habló. Olivia vio rastros del hombre de la vieja fotografía bajo el pelo y la barba plateados. Michael vio a la niña a la que había besado al despedirse, transformada en una hermosa joven. Tenía los ojos amables de Margaret y su propia sonrisa incierta. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Las lágrimas nublaron su visión
antes de que una sola palabra escapara de sus labios. Olivia, susurró. El sonido de su nombre rompió 20 años de silencio. Olivia había imaginado encontrarse con su padre innumerables veces de niña, pero nunca había imaginado oírle pronunciar su nombre por primera vez. Cruzó la habitación casi sin darse cuenta de que había empezado a moverse. Michael luchó por levantarse de su silla, debilitado por años de confinamiento, pero solo logró dar un paso antes de que Olivia lo alcanzara. Padre e hija se abrazaron con fuerza. No les importaban las lágrimas, los años que habían perdido, ni el silencio atónito que los rodeaba. Michael hundió su rostro en el hombro de ella, como si intentara convencerse de que era real. Olivia se aferró a él con ambos brazos, sintiendo el calor del hombre que había creído muerto desde la infancia. 20 años de preguntas sin respuesta se disolvieron en una certeza abrumadora. Su padre estaba vivo. La emotiva reunión terminó solo cuando otro par de pasos entraron en la cabaña. Vincent Caruso entró por la puerta llevando un grueso maletín de documentos bajo un brazo. Miró a Michael durante varios segundos, y los dos viejos amigos intercambiaron un entendimiento silencioso que las palabras nunca podrían expresar por completo. Vincent luego colocó el maletín sobre la mesa con suficiente fuerza como para esparcir los documentos sin firmar de Anthony por el suelo. Uno por uno vació su contenido ante todos los presentes. Libros de contabilidad financiera que documentaban 20 años de beneficios robados se extendieron sobre la madera. Registros de transferencias bancarias conectaban empresas fantasma con las cuentas privadas de Anthony. Listas de empresas fraudulentas aparecieron junto a registros de fideicomisos en el extranjero. Copias de pagos de sobornos a funcionarios corruptos cubrieron otra sección de la mesa. Finalmente, Vincent colocó cada carta que Michael había enviado en secreto durante los últimos 6 meses encima de la creciente pila. «Tu engaño de 20 años ha terminado», dijo Vincent en voz baja. «Cada mentira ahora tiene pruebas». La expresión de Anthony se endureció por primera vez en años, pero sorprendentemente no entró en pánico. En cambio, metió la mano tranquilamente en su chaqueta, sacó su teléfono móvil y marcó el número de su abogado. Habló con total confianza, insistiendo en que cualquier disputa sobre la propiedad podría resolverse mediante un litigio civil. Argumentó que Vincent había entrado ilegalmente en una propiedad privada y había interferido en negociaciones contractuales legítimas. Anthony creía que la riqueza, la influencia y décadas de protección legal cuidadosamente construida lo protegerían una vez más de las consecuencias. Su compostura duró solo unos segundos más. El sonido de los rotores de un helicóptero resonó de repente sobre el pantano. Momentos después, docenas de vehículos emergieron de caminos de acceso ocultos que rodeaban la propiedad. Hombres y mujeres con equipo táctico oscuro avanzaron hacia la cabaña con precisión disciplinada. Cada uno mostraba letras amarillas brillantes en sus chalecos protectores. El agente principal entró por la puerta con una orden de arresto federal. La agente especial Rebecca Collins, una supervisora del FBI de 46 años con pelo rubio corto, agudos ojos verdes y la autoridad tranquila ganada tras décadas desmantelando redes de crimen organizado en la costa del Golfo. Había pasado meses coordinando en secreto con los investigadores de Vincent. Mientras Anthony creía que había manipulado todas las instituciones a su alrededor, Vincent había entregado silenciosamente pruebas financieras, testimonios de testigos e inteligencia clasificada directamente a los fiscales federales. Rebecca leyó los cargos uno por uno. Incluían conspiración, secuestro, fraude, crimen organizado, soborno, lavado de dinero y encarcelamiento ilegal. El teléfono de Anthony se le resbaló lentamente de la mano, mientras los agentes lo esposaban sin resistencia. Alrededor de la cabaña, todos los cómplices restantes fueron arrestados simultáneamente. Después de 20 años de mentiras cuidadosamente enterradas, cuentas ocultas y vidas robadas, la conspiración que había borrado a Michael Bennett de la historia finalmente se derrumbó bajo el peso de la verdad. El sol de la mañana se extendió sobre Nueva Orleans con un brillo que parecía casi desconocido. Después de semanas de verdades ocultas, noches de insomnio
y recuerdos olvidados. La noticia del arresto de Anthony Russo viajó por los círculos legales, las instituciones financieras y las oficinas gubernamentales más rápido de lo que nadie esperaba. Los investigadores federales continuaron recopilando pruebas de las empresas fantasma, mientras los contables trabajaban día y noche para desenredar 2 décadas de transacciones fraudulentas. Sin embargo, dentro de la finca Caruso, el ambiente se sentía sorprendentemente tranquilo. No hubo celebraciones, ni extravagantes muestras de victoria, ni discursos proclamando el triunfo. Vincent Caruso entendía que recuperar la historia robada requería más que derrotar a un criminal. Requería restaurar la dignidad del hombre, cuyo nombre había sido deliberadamente borrado de ella. Una semana después del rescate, el consejo familiar al completo se reunió en la gran sala de conferencias de la sede de los Caruso. La sala en sí reflejaba décadas de tradición. Tenía paredes de nogal oscuro, retratos de líderes anteriores y una larga mesa pulida donde se habían tomado todas las decisiones importantes que afectaban a la organización. Muchos de los miembros más antiguos del consejo habían conocido a Michael Bennett antes de su desaparición. Pero la mayoría había aceptado la versión de la historia de Anthony sin cuestionarla. Cuando las puertas se abrieron, las conversaciones cesaron de inmediato. Michael entró junto a Vincent con un sencillo traje azul marino en lugar de la costosa ropa de diseño que le ofrecía la finca. Le habían cortado el pelo plateado, le habían arreglado la barba y, aunque los años de cautiverio seguían visibles en las arrugas de su rostro, había de nuevo una tranquila confianza en su postura. Margaret y Olivia observaban desde el fondo de la sala. Ambas entendían que esto era más que una reunión formal. Era el momento en que la historia misma sería corregida. Vincent se dirigió al consejo sin levantar la voz. Presentó los hallazgos del FBI, los registros financieros, los testimonios de testigos, los informes de contabilidad forense y las cartas autenticadas. Todo demostraba que Michael nunca había abandonado la organización Caruso. Cada documento demostraba que Anthony Russo había orquestado la desaparición de Michael, ocultado su supervivencia y desviado sistemáticamente los beneficios que pertenecían a su propiedad legal. Nadie intentó rebatir las pruebas. Varios miembros mayores bajaron la cabeza, con visible vergüenza. Se dieron cuenta de que, sin saberlo, habían permitido que uno de los fundadores de la organización desapareciera de su registro oficial. Vincent luego colocó el acuerdo de sociedad original sobre la mesa, el mismo documento que Olivia había visto por primera vez en el archivo subterráneo. Ante todos los presentes, anunció que el nombre de Michael Bennett sería restaurado de inmediato como el cofundador legal del moderno imperio Caruso. El Consejo aprobó la resolución por unanimidad, y por primera vez en 20 años, el retrato y los logros de Michael regresaron oficialmente a la historia de la organización. La restauración financiera resultó aún más notable. Auditores independientes nombrados por el Tribunal Federal calcularon el valor de la participación original del 40% de Michael, junto con cada dividendo, rendimiento de inversión y apreciación que se había acumulado durante 2 décadas. La cifra final alcanzó varios miles de millones de dólares, propiedades, acciones corporativas, activos de fideicomisos y reservas de efectivo que Anthony había ocultado a través de capas de empresas fantasma, fueron legalmente transferidos de nuevo a Michael. Vincent supervisó personalmente cada etapa del proceso para asegurarse de que no sobreviviera ningún fraude restante dentro de la organización. Cuando se presentaron los documentos finales para la firma de Michael, el hombre mayor los miró durante un largo rato antes de sonreír en silencio. La riqueza ya no le impresionaba. 20 años le habían enseñado que la libertad nunca podría medirse con números en un balance. Aunque muchos ejecutivos esperaban que Michael reclamara un puesto ejecutivo de inmediato, sorprendió a todos con una decisión diferente. De pie junto a Vincent después de la reunión, agradeció al consejo por restaurar su nombre, pero declinó cortésmente todos los roles de liderazgo que le ofrecieron. Explicó que ya había sacrificado 20 años de su vida a la codicia y la ambición, y no tenía ningún deseo de pasar los años que le quedaban en salas de juntas u oficinas corporativas.
El único futuro que quería era uno en el que pudiera despertarse cada mañana junto a Margaret, tomar café con Olivia, caminar por barrios normales, sin guardias armados, y redescubrir a la familia que le habían robado. Vincent respetó la decisión sin discutir, porque entendía mejor que nadie que Michael ya había dado suficiente de su vida al Imperio Caruso. La vida volvió gradualmente a la normalidad, aunque no de la manera que Olivia esperaba. Volvió a ayudar a sus padres a establecerse en su nueva rutina, creyendo que su breve implicación con la organización Caruso había terminado por fin. Varios días después, sin embargo, Vincent la invitó a almorzar en la finca y le ofreció formalmente un puesto dentro de la empresa. Olivia le agradeció sinceramente, pero declinó. Insistió en que no tenía experiencia en la gestión de corporaciones y quería que sus padres disfrutaran de un comienzo pacífico después de 20 años de miedo. Vincent aceptó su respuesta sin presionar. 2 semanas después, la invitó de nuevo, después de una reunión sobre uno de los programas benéficos de la familia. Una vez más, ella se negó cortésmente. Un mes después, le ofreció otra oportunidad que implicaba trabajo comunitario en lugar de gestión corporativa. Ella sonrió disculpándose y declinó por tercera vez. Estaba convencida de que aceptar cualquier papel atraería una atención innecesaria a su familia. Pasaron varias semanas antes de que Vincent le pidiera que se reuniera con él una última vez. En la misma oficina donde todo había comenzado, la vieja fotografía de 2 jóvenes todavía colgaba detrás de su escritorio, pero ahora había sido restaurada profesionalmente. Sus colores desvaídos habían vuelto a la vida. Olivia supuso que Vincent tenía la intención de agradecerle una vez más antes de permitirle seguir adelante. En cambio, colocó una simple carpeta de empleo sobre el escritorio y la miró con la misma expresión tranquila que había visto en su primer día de trabajo. «No te ofrezco este puesto porque seas la hija de Michael Bennett», dijo él. «Si esa fuera la razón, te lo habría ofrecido el día que descubrí quién eras. Te lo ofrezco porque en menos de 2 días descubriste la verdad que un imperio entero no pudo descubrir en 20 años. Te fijaste en una fotografía que todos los demás habían dejado de ver. Cuestionaste lo que todos los demás aceptaban. Conectaste un gesto que investigadores experimentados nunca podrían haber reconocido. Esos no son privilegios familiares, son habilidades». Olivia permaneció en silencio durante un largo rato. Se dio cuenta de que Vincent nunca le había pedido que reemplazara a su padre o que llevara el peso de su legado. Simplemente reconoció cualidades que ya habían cambiado innumerables vidas antes de que ella siquiera entendiera su significado. Por primera vez, aceptar el puesto ya no se sentía como entrar en un mundo peligroso. Se sentía como honrar todo lo que Michael había sacrificado para proteger. Finalmente firmó el contrato de trabajo y se convirtió en la asistente especial de Vincent. Se centró no en las empresas criminales, sino en los negocios legales, las iniciativas educativas y las fundaciones benéficas que se habían convertido en el futuro de la organización Caruso. Su trabajo la ponía frecuentemente en contacto con familias que reconstruían sus vidas después de la violencia, la corrupción o la explotación financiera. Y cada proyecto exitoso le recordaba que el poder podía usarse tanto para reparar como para destruir. Un año después, el gran salón de baile de la sede de los Caruso acogió una reunión muy diferente, distinta a las reuniones que una vez determinaron territorios e influencias. Líderes comunitarios, representantes federales, jueces, periodistas y organizaciones sin fines de lucro se reunieron para presenciar el lanzamiento de la Fundación Michael Bennett. De pie juntos en el escenario, Vincent y Michael anunciaron que la fundación proporcionaría asistencia financiera, apoyo a la vivienda, asesoramiento, educación y oportunidades de carrera para las familias de testigos protegidos e individuos que habían arriesgado todo para exponer el crimen organizado. Michael insistió en que demasiadas personas inocentes habían permanecido en silencio porque temían perder a sus familias, sus hogares o su futuro. Si alguien elegía decir la verdad, nunca debería tener que enfrentar esa decisión solo de nuevo. Olivia aceptó el papel de supervisar muchos de los programas comunitarios de la fundación.
Estaba decidida a transformar el sufrimiento de su familia en esperanza para otros. Más tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran marchado, Vincent regresó a su oficina. La familiar fotografía de dos jóvenes soñadores de pie, junto a un viejo barco de carga, todavía ocupaba su lugar en la pared. Preservando el comienzo de una amistad que había sobrevivido a la traición, el encarcelamiento y 20 años de silencio. A su lado ahora colgaba un segundo marco, recién colocado, pero igualmente significativo. En la nueva fotografía estaban Vincent Caruso, Michael Bennett y Olivia Bennett. Sonreían juntos bajo un brillante cielo de otoño, sin ninguna de las expresiones cautelosas que una vez definieron sus vidas. Vincent se detuvo ante ambas fotografías, entendiendo que la segunda imagen no reemplazaba a la primera, la completaba. Juntas representaban mucho más que la reunión de un padre y una hija, o la restauración de un socio comercial. Eran una prueba duradera de que la lealtad podía ser traicionada, la historia podía ser reescrita, y la verdad podía ser enterrada durante años. Pero tarde o temprano, si suficientes personas se negaban a dejar de buscar, la verdad siempre encontraría su camino de regreso a la luz. A veces los milagros de Dios no llegan con truenos o señales imposibles. A veces llegan a través de una fotografía olvidada, una pregunta sin respuesta, o el coraje de seguir buscando la verdad cuando todos los demás se han rendido. Michael perdió 20 años, pero nunca perdió la esperanza. Olivia perdió a su padre, pero nunca perdió la oportunidad de encontrarlo de nuevo. Su historia nos recuerda que incluso cuando las mentiras parecen ganar por un tiempo, el tiempo de Dios nunca llega tarde. La verdad puede ser enterrada, la lealtad puede ser traicionada, y la justicia puede retrasarse. Pero lo que está destinado a salir a la luz nunca permanecerá oculto para siempre. Si esta historia te ha conmovido, por favor deja un comentario y dinos desde dónde nos estás viendo. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la esperanza nunca se pierde del todo. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para más historias inspiradoras de fe, coraje y redención. Que Dios te bendiga, proteja a tu familia, llene tu corazón de paz y guíe tus pasos cada día. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima historia.